Buenos días, estimados amigos. En esta oportunidad les traigo un nuevo tema. Es un paper presentado en el Congreso Latinoamericano de Hidráulica en México y ha sido aprobado, el cual tiene por título Análisis de Fourier en la geomorfología fluvial del río Guallaga. Para poder estudiar estos fenómenos he considerado dividir en 4 fases o 4 partes mi estudio. Fase número 1. Identificación de la zona de estudio. El sistema fluvial del río Guallaga. Ubicación. El tramo del río en estudio se encuentra ubicado en la cuenca del Bajo Guallaga y tiene una longitud de 218 kilómetros aproximadamente. Va desde el punto A con coordenadas UTM, aquí está, hasta el punto B con coordenadas UTM, ¿no? Como podemos apreciar, este sistema fluvial está conformado por un conjunto de meandros. Se encuentra en el departamento de Loreto y pertenece al sistema fluvial de la cuenca del Bajo Guallaga. Antes que todo, debemos tener algunos conceptos previos para poder entrar al meollo del asunto. Primeramente, ¿qué son los meandros? Un meandro es una curva descrita por el curso de un río, cuya sinuosidad es pronunciada. Se forma con mayor facilidad en los ríos de las llanuras aluviales con pendiente muy escasa. Como podemos apreciar en la figura adyacente, tenemos un sistema fluvial representativo, el cual forma un conjunto de meandros. Para mayor información acerca de qué son los meandros, pueden entrar al siguiente link. Voy a salir de mis diapositivas para poderles mostrar qué información hay en este link. Este link pertenece al canal del doctor Víctor Ponce y trata sobre el paper escrito por Albert Einstein sobre la formación de los meandros. 6. Un artículo sobre el origen de los meandros. Voy a darle pausa aquí. Este paper fue escrito por Albert Einstein en 1926 y trata sobre las causas de la formación de los meandros en los cursos de los ríos. Ustedes pueden verlo con mayor detenimiento para aprender acerca de este tipo de fenómeno físico. Continuamos. Otro concepto importante que debemos saber antes de abordar nuestro tema es qué es geomorfología fluvial. La geomorfología fluvial puede dividirse en 2 ramas. 1. Morfología fluvial y 2. Dinámica fluvial. La morfología fluvial estudia los patrones o formas en que puede caracterizarse los distintos sistemas fluviales y la dinámica fluvial estudia los distintos procesos dinámicos que modifican con el tiempo dichos patrones o formas. Es decir, la morfología fluvial estudia el comportamiento espacial de la geometría de este sistema fluvial y la dinámica fluvial estudia su comportamiento temporal de esta geometría. En la imagen del lado izquierdo tenemos una imagen satelital del año 2015, en el cual podemos observar la geometría del sistema fluvial del río Guallaga. Y en el lado derecho tenemos 2 imágenes, una del año 2015 y otra del año 2021, en el cual se puede ver claramente que el curso del río ha migrado su cauce principal. Para mayor información acerca de las aplicaciones de teledetección en hidrología, pueden entrar al siguiente link. Voy a salir de mis diapositivas para que ustedes puedan apreciar lo que acabo de mencionar. Y es una página en donde trata sobre las aplicaciones de Google Earth Engine en la geomorfología fluvial para detectar los cambios en los cauces de los ríos. Y como pueden ver, hay bastante información que ustedes pueden leer y algunas aplicaciones prácticas que han sido escritas para un mejor entendimiento. Ustedes lo pueden revisar con mayor detenimiento.
Continuamos. Otro concepto importante que debemos aprender es qué son los paradigmas. El paradigma es una teoría cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y es un modelo establecido para resolver cierta índole de problemas. En este caso debemos cuestionarnos todas las alternativas o todas las preguntas que tengamos para poder resolver nuestro problema. Fase número 2. Análisis espacial de la morfología fluvial. Aquí vamos a entrar a estudiar la geometría del sistema fluvial del río Guayaga. Y la primera pregunta que debemos hacernos es si existe una función matemática capaz de describir el comportamiento espacial de los sistemas fluviales. En la gráfica adyacente vemos un plano de coordenadas XY, en donde tenemos la geometría del río Guayaga. Y debemos encontrar alguna función matemática, ya sea en el campo de los números complejos o el campo de los números reales, para poder mapear la geometría compleja de este sistema fluvial. Para resolver esto, pensemos en una suma de un conjunto de vectores dispuestos en la siguiente manera. Por ejemplo, tengo aquí el mismo sistema de coordenadas y tengo 5 vectores. El vector rojo me da la posición 1. Y ahora digo, si al vector rojo yo sumo el vector verde, obtengo la posición 2. Si al vector rojo sumo el vector verde y sumo el vector morado, obtengo la posición 3. Estas posiciones corresponden a los puntos discretizados de la geometría del sistema fluvial del río Guayaga. Entonces me doy cuenta que una suma de vectores pueden mapear la geometría. Otra observación que tengo es que cada vector tiene un módulo, una dirección y un sentido diferente. Luego de eso, trato de ver en la bibliografía matemática qué tipo de ecuaciones o qué análisis matemático me permite hacer lo dicho anteriormente y me encuentro con el análisis de Fourier. Les recomiendo 2 libros bastante buenos y uno de ellos es Cálculo vectorial, análisis de Fourier y análisis complejo de Denis Hill, bastante práctico y didáctico. Y un poco más avanzado, Métodos matemáticos avanzados para científicos ingenieros de la colección de manuales del UX 48. Continuamos. Entonces, el análisis de Fourier consiste en un par de transformación, la transformada de Fourier y la transformada inversa de Fourier, donde este f sub n es una función de un número complejo, en el cual en la parte real está formada por las coordenadas en x y en la parte imaginaria está formado por las coordenadas en y del cauce principal discretizado y es igual a la sumatoria de c sub k en función de omega, donde este c sub k es el coeficiente complejo de Fourier y se calcula a partir de la transformada de Fourier. Y e a la i omega sub k por x sub n viene a ser el núcleo de transformación inversa, el cual está conformada por un i que representa el número complejo, un omega sub k que representan los armónicos de la frecuencia fundamental y x sub n representa la distancia acumulada. Para calcular este coeficiente complejo de Fourier, utilizamos la transformada de Fourier y es igual a 1 sobre n, donde n viene a ser el número total de tramos, multiplicado por una sumatoria de este mismo f sub n, el cual es una función de un número complejo, como lo vimos anteriormente, multiplicado por un núcleo de transformación, donde este delta de x viene a ser el incremento de distancia. Para tener una mejor idea de los conceptos matemáticos aquí aplicados, podemos entrar a al siguiente canal en YouTube. Yo voy a salir de mis diapositivas para poder mostrarles el contenido que hay. Este canal, Before diving into it all, I want you voy a to poner pause. Este canal pertenece a True Blue One Broad,
¿correcto? Y trata sobre qué son las series de Fourier, las series complejas de Fourier y cuál es su aplicación en el mundo matemático. Como pueden ver, aquí están dibujando un engranaje a partir de la serie compleja de Fourier, ¿no? Mapean esta geometría de engranaje. Voy a adelantar un Take a poco moment más. to just linger on how striking you could imagine. Aquí podemos ver una suma de un conjunto de vectores, los cuales van mapeando la geometría de esta figura, ¿no? And yet, the Lo collection of voy a all added animar. together is anything but simple, and the mind-boggling complexity is put into an even sharper focus. Y eso es lo que hace las series complejas de Fourier, ¿no? O el análisis de Fourier. Bueno, mientras ellos hacen sus figuras, que son muy bonitas, nosotros vamos a utilizar esta técnica matemática para mapear la geometría del sistema fluvial del río Guariaga. Pero además de eso, también tenemos que interpretar físicamente lo que significa aliar esta serie de compleja de Fourier, no de una figura como aquí vemos que los matemáticos estaban interesados, sino en la geometría del río Guariaga. Regresamos a nuestras diapositivas. Entonces, en resumen, lo que no es posible realizar en el plano de los números reales es posible en el plano de los números complejos. El análisis de Fourier provee de ciertos parámetros especiales a los ríos meándricos, con los cuales se puede extraer información relevante acerca de su expansión, contracción, frecuencia y energía. La serie compleja de Fourier es análoga a la transformada inversa de Fourier. Esta serie de compleja de Fourier lo vimos hace un momento en ese video que lo utilizan los matemáticos para mapear figuras, por ejemplo, de rostros, un engranaje, ¿sí? Pero nosotros en este punto vamos a utilizar esta transformada inversa de Fourier y además de eso darle un significado físico a lo que estamos haciendo, ¿no? Y representa una suma de vectores en el cual cada vector tiene una posición inicial, amplitud y velocidad angular que van cambiando a medida que aumenta la distancia y que en conjunto logran mapear el río Guallaga. Aquí al lado izquierdo tenemos esta figura donde tenemos los mismos vectores anteriores, pero el análisis de Fourier provee de una velocidad a estos vectores, una velocidad angular, es decir, una velocidad de rotación. Entonces, la suma de este conjunto de vectores de diferente amplitud, dirección y de diferente velocidad angular logran mapear la geometría del sistema fluvial del río Gualiaga en el plano de los números complejos. Para una aplicación práctica, también podemos ver en esta página que es Chesamón. ¿Sí? Yo voy a salir de mis diapositivas para que ustedes puedan observar a lo que me refiero. Es una página interactiva que permite observar algunas aplicaciones de la transformada de Fourier a ciertas geometrías, ¿no? Y aquí pueden observar en principio, pues cómo la serie compleja de Fourier permite dibujar esta mano y un lápiz, ¿no? Bastante bueno, ¿no? Es una forma de dibujar matemáticamente. Continuamos para que ustedes puedan ver un poco más de qué trata esta página. Bueno, pueden leerlo con mayor detenimiento, pero yo voy a ir justo aquí en donde tiene una parte interactiva. Y por ejemplo, a ver, se me ocurre en este punto dibujar, a ver, una variable hidrológica, como por ejemplo las precipitaciones anuales, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Entonces voy a ver que este es un patrón de onda irregular, ¿no? Como pueden apreciar al lado derecho, ya se logra mapear esta geometría, digámoslo así, con las series de Fourier, no las series complejas de Fourier, ¿sí? Esto se puede hacer fácilmente con la serie de Fourier. Y miren, cada conjunto de vectores representa, o bueno, es decir, cada vector representa una onda aquí abajo, ¿no? Y la suma de todas estas ondas me permiten hacer la figura roja del lado izquierdo. Si yo disminuyo ese conjunto de vectores o ese conjunto de ondas, que son los armónicos, pues que logran aproximar a este patrón de onda irregular, pero no del todo. Al aumentar mayor el conjunto de vectores, pues logra mapear.
Esto sirve como aplicación práctica también en extensión y generación de series sintéticas de variables hidrológicas, ¿no? Asumiendo pues que esta podría ser una variable hidrológica como precipitación, como temperatura, pues podríamos utilizar la serie de Fourier para dicho fin, ¿no? Eso lo podríamos ver en un próximo tutorial. Continuamos. Bueno, aquí hay más detalles, bastante interactivo, como ustedes ven, los epiciclos les explica de una forma más exhaustiva lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí está el conjunto de vectores, como ustedes pueden ver, tienen una velocidad angular, un módulo, un sentido, una dirección diferentes, ¿no? Que pues en este caso es esta figura, ¿no? Continuamos. Aquí también hay otra parte interactiva en la que quisiera que vean esto, ¿no? Dice dibujar aquí, por ejemplo, yo aquí voy a dibujar un conjunto de ondas, ¿no? Ondas irregulares, ¿no? Más o menos son así los meandros que se forman en el sistema en el sistema fluvial del río Gualeaga, ¿no? Y como pueden ver, aquí está el conjunto de vectores, es cíclico, ¿no? Y logran mapear este conjunto de meandros, ¿no? Si yo disminuyo la cantidad de armónicos o la cantidad de vectores, ustedes pueden ver que se comienza a distorsionar. Al aumentar esto, pues se forma bastante bien, ¿no? Bueno, en conclusión, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Para mapear o para analizar espacialmente la geomorfología del río Gualeaga. Continuamos con nuestras diapositivas. Y aquí yo les traigo un programa hecho en MATLAB, ¿sí? Bueno, estos son los videos, pero han sido programados en MATLAB para poder mapear la geometría del sistema fluvial del río Gualeaga, ¿no? Voy a encender primero este video. Ustedes pueden apreciar, este es mi conjunto de vectores, ¿correcto? Van mapeando un fragmento del sistema fluvial del río Gualeaga, ¿no? Como ustedes pueden ver, es impresionante y bastante bonita la técnica para hacer un análisis espacial. ¿Ya? La diferencia entre estos dos videos es que en un video utilicé el análisis de Fourier, perdón, y ahora sí, unilateral, y aquí lo utilicé bilateral, ¿ya? Eso tiene que ver desde dónde corre el n, ¿sí? Si en la sumatoria va desde menos infinito a más infinito, en este caso de menos n a más n, o este va de 0 a n, ¿no? A eso se refiere lo de unilateral y lo de bilateral. Continuamos. La fase 3, hacer un análisis espacial del río Gualeaga, vamos a pasar al análisis temporal, el cual es también bastante importante y tiene que ver con la dinámica fluvial del río Gualeaga. Estas son dos imágenes satelitales. Una es una imagen óptica y otra es una imagen de radar. La diferencia de estas imágenes ópticas e imágenes de radar está en el número de bandas, es decir, en su resolución espectral. Tienen muchas diferencias, pero para el presente estudio yo elegí las imágenes de radar, a diferencia de las imágenes ópticas, las cuales voy a explicar después de esta diapositiva. Pero antes, déjenme mencionarles que la universidad, la UTEC, tiene un aplicativo el cual utiliza imágenes de Landsat y otros satélites. Voy a salir de mis diapositivas para mostrarles este aplicativo. El aplicativo se llama Río Danzantes y permite observar cambios en los cursos de los ríos en el tiempo. Como ustedes pueden ver, aquí tienen un previo tutorial para que puedan ver de qué trata el asunto, ¿no? Parte de este aplicativo tiene o está inmerso el sistema fluvial de Río Gualeaga, el cual yo estudié también, ¿no? Acá está Yurimaguas, este es el punto A, sería para nosotros, y el punto B que vimos en la ubicación del sistema fluvial. Y como ustedes pueden ver, probando de ver qué es lo que pueden obtener, aquí tengo, por ejemplo, la morfología, morphometric. Sí, a ver, denme un momento, me parece que primero debo elegir el río,
Por ejemplo, elijo el río Gualiaga, se selecciona todo el río Gualiaga, me da algunos datos importantes. Ahora yo voy a acercarme y voy a escoger, por ejemplo, miren, aquí hay el ancho promedio, sinuosidad, longitud de curva, la longitud de onda de arco, la migración y bueno, otros parámetros. Yo voy a seleccionar migración para poder observar algunos cambios de este sistema fluvial, ¿no? Es un aplicativo bastante bueno. Ha utilizado imágenes Landsat, como les dije anteriormente. Ahora sí, cargó, demoró un poco, pero yo voy a acercarme, por ejemplo, a esta zona, ¿no? A esta zona y podemos apreciar, pues, la migración del cauce, ¿no? En el tiempo, ¿no? Que es lo que se encarga de estudiar la dinámica fluvial y las distintas fechas en las que podemos observar esta migración, ¿no? Bastante buena esta aplicación. Ahora sí, continuamos con nuestras diapositivas. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa en las temporadas de lluvia, no? En las imágenes ópticas, como ustedes pueden observar en esta figura del lado izquierdo, bastante cobertura de nubes, esa es la palabra correcta, y esto nos impide ver la geometría de este meandro, ¿no? En principio. Y ya pues, si es que nos impide ver la geometría ya de este meandro, o bueno, de este sistema fluvial, también nos impide ver su evolución en el tiempo, ¿no? En cambio, las imágenes de radar tienen solo una banda, nos permiten ver la geometría de este meandro en temporadas de lluvia, ¿no? Lo cual es bastante beneficioso para nosotros porque sabemos que los mayores cambios se producen en temporadas de lluvia, ¿no? Las mayores migraciones de estos meandros o de este conjunto de meandros se producen en temporada de lluvia. Para nuestro caso, yo he preferido utilizar imágenes de radar. Una explicación para lo dicho anteriormente sobre las imágenes de radar consiste en lo siguiente. Aquí tenemos un satélite y un sensor, el cual se encarga de enviar pulsos electromagnéticos o pulsos de energía, los cuales son indiferentes o casi indiferentes a las condiciones climáticas, como por ejemplo la presencia de nubes, cobertura de nubes, entre otros factores. Estos pulsos de energía impactan sobre la superficie terrestre y regresan al mismo sensor trayendo de vuelta información acerca de la extensión, por ejemplo, de este cuerpo de agua u otros materiales que se encuentran debajo de estas coberturas de nubes. Entonces, decimos lo siguiente, ¿no? En conclusión, las imágenes de radar, a diferencia de las imágenes satelitales ópticas como Landsat, Sentinel-2, entre otras, permiten un monitoreo constante de masas de agua debido a que son indiferentes al día, la noche, nubosidad y condiciones atmosféricas adversas, ¿no? Y esto es bastante importante para nuestro estudio. Yo lo consideré por encima de las imágenes ópticas y pues utilicé el motor de procesamiento de Google Earth Engine para dicho propósito, ¿no? Y aquí tengo el link. Ustedes pueden entrar a este link. Yo voy a salir de mis diapositivas para poder entrar a esa página. Yo ya lo tengo aquí guardado. Esta es la página, ¿sí? Y aquí como ustedes pueden ver, utilicé imágenes de radar del satélite Sentinel-1. Cabe mencionar que cada imagen de radar pesa aproximadamente 4 gigas, ¿ya? Entonces, imagínense poder procesar toda esa información en una laptop de 32 gigas, ¿no? Es bastante bárbaro, me demoraría un mes y por consiguiente pues utilicé el motor de procesamiento gratuito de Google Earth Engine, ¿ya? Este motor de procesamiento pues te permite eh, minimizar el tiempo de procesamiento, ¿ya? Bastante efectivo, de meses en mi caso, a cuestión de segundos. Y aquí está procesando, voy a tapar esto para que nos enfoquemos primero en esta parte. Bueno, aquí programo y digo llama a la colección de imágenes de radar y tengo 145 imágenes de radar
para procesarlas, ¿no? Imagínense, multiplicado esto por 4 gigas, cuánto costo computacional y cuánto tiempo tendría que pasar para yo procesar toda esta información, ¿no? Pero en Google Earth Engine esto es bastante práctico, demora cuestión de segundos, ¿no? Entonces seguimos, bueno, aquí utilizo el umbral del histograma para separar lo que es el terreno de lo que es agua, ¿no? Y en esta última parte formo un video, ¿no? Para poder apreciar la evolución temporal de un fragmento del río, del sistema fluvial del río Gualiaga. En este caso es este fragmento, ¿ya? Aquí se puede apreciar claramente la imagen de radar en color plomo y el video que es un conjunto de imágenes, bueno, en este caso 145 imágenes, ¿no? En diferentes fechas. Las fechas van desde el 2014 al 2021. Y aquí podemos ver claramente cómo el curso del río va cambiando en el tiempo, ¿no? Va evolucionando en el tiempo. Y eso es lo que se encarga de estudiar la dinámica fluvial, ¿no? A ver, esperemos un poco más para que ustedes puedan ver. Miren, aquí ya se ve que el río toma otro curso y deja este curso, ¿no? Bueno, bastante interesante. Continuamos. Ahora sí, una vez rota esas dos brechas, la primera brecha que era el análisis espacial, es decir, encontrar una función para mapear la geometría del río Gualiaga, y la segunda brecha, utilizar imágenes satelitales para poder ver su evolución temporal o su análisis temporal de esta geometría del sistema fluvial, y pasamos a la interpretación de resultados, ¿no? Aquí le damos la parte física a nuestros cálculos. Entonces ahora veamos lo que es la densidad espectral de energía, ¿no? La densidad espectral de energía E en función de omega, es decir, de las frecuencias fundamentales, del sistema fluvial del río Gualiaga permite observar las concentraciones de energía en las frecuencias de mayor incidencia. Aquí en la figura adyacente tenemos la fórmula, que no es más que el módulo de el coeficiente complejo de Fourier, son números complejos, el cual obtenemos un módulo y lo graficamos versus las frecuencias o los armónicos, ¿no? El W sub K, como lo vimos en las fórmulas anteriores, ¿no? Lo que quiere decir este gráfico a grosso modo es lo siguiente. En frecuencias más bajas, es decir, a longitudes de tramos de río más grandes, obtenemos una mayor concentración de energía, y a frecuencias más altas y a longitudes de tramos de río más pequeñas, obtenemos unas concentraciones de energía más bajas. Lo que quiere decir es lo siguiente. Si yo tengo mayor longitud en un tramo de río, entonces necesito una mayor cantidad de energía para formar el conjunto de meandros que se encuentra en ese tramo del río. En cambio, en tramos pequeños, es decir, en donde ya hay pocos meandros, ¿correcto? O un meandro o un fragmento de ese meandro, necesito una cantidad menor de energía para la formación de ese meandro. Continuamos. Ahora veamos la densidad espectral acumulada de energía, que no es más que el área debajo de la curva del espectro de energía, y se calcula a partir de la siguiente expresión. Aquí tenemos la expresión, correcto, que es una integral para poder hallar el área debajo de la curva. Bueno, es una integral discretizada, ¿no? Porque recuerden que estamos trabajando con puntos discretizados del sistema fluvial del río Gualiaga. Y obtenemos esta figura, ¿no? Bastante particular y muy interesante. Y aquí más o menos la explicación es la siguiente. Podemos observar que en tramos de río grandes, hay una mayor cantidad de energía involucrada. Es decir, para la formación de estos meandros en un tramo largo, se necesita una mayor cantidad de energía, ¿no? Y aquí ustedes pueden apreciar, entre punto y punto existe una variación
enorme de energía. En cambio, en tramos pequeños en donde la longitud del río se endereza, porque si tenemos, a ver, voy a activar esto, ¿sí? Aquí tengo un conjunto de meandros. Para formar este conjunto de meandros, yo necesito mayor cantidad de energía, como lo vimos en la densidad espectral de energía. Y en la densidad espectral de energía nos dice que la variación de energía es mayor en tramos grandes y en tramos pequeños de la longitud del río, es decir, a ver, si yo veo este pedazo de aquí, de este meandro, ya lo vería así, ¿no? Casi se endereza. Esta gráfica me dice que en tramos pequeños la energía se mantiene constante, ¿no? La energía comienza a mantenerse constante, ya no hay mucha variación de energía. Y eso es una interpretación física bastante válida, porque como sabemos la ecuación de energía en tramos rectos es bastante aplicable. En cambio, cuando ya encontramos en canales abiertos curvas, pues ya esas ecuaciones nos sirven. Y es justamente por esto, ¿no? Porque existe una mayor cantidad de energía, de variación de la energía. En cambio, en tramos pequeños donde el cauce se endereza, pues se aplica la conservación de la energía. Y aquí tenemos una conclusión, la cual dice la variación de energía total se vuelve constante a medida que la frecuencia aumenta, es decir, la derivada del espectro de energía respecto de su frecuencia se aproxima a cero. Esto significa que la energía se conserva en tramos pequeños donde el cauce del río se endereza y muy por el contrario la variación de energía aumenta en tramos largos donde el río contiene mayor cantidad de meandros. Ahora veamos los resultados. La función compleja de mapeo. El uso de las series complejas de Fourier demuestra que en el plano de los números complejos existe una función continua f de x capaz de mapear cualquier sistema fluvial meándrico y en consecuencia estudiar su evolución temporal. No, esto lo vimos en la fase número 2, en el análisis espacial, que las series complejas, o bueno, en este caso generalizando aún más el, la transformación inversa de Fourier, permite mapear estas curvas sinuosas, ¿no? O estos meandros. Y pues con eso conseguimos obtener funciones y en estas funciones que están en función de ciertos parámetros poder dar una interpretación física de lo que sucede en estos meandros. Otro parámetro u otro resultado importante es la energía en sistemas fluviales. La distribución de energía en diferentes frecuencias en un sistema fluvial ofrecen información acerca de la capacidad del río Guallaga para formar meandros en su geometría. Ya, esto lo pudimos ver, ¿no? A mayores longitudes de tramos, correcto, para formar mayor cantidad de meandros necesitamos una mayor cantidad de energía. Lo pudimos apreciar en la diapositiva, en las diapositivas anteriores. Las alturas de oscilación del espectro de energía se atenúan conforme la frecuencia aumenta y la longitud de ciclo disminuye. Otro resultado, y el último, es la evolución temporal de energía. O sea, la idea es, primero, la primera brecha era mapear el río meándrico, luego era estudiar su evolución temporal, ¿correcto? Ver la evolución temporal y luego analizar esa evolución temporal de energía y predecir qué comportamiento puede tener este río meándrico dada su evolución de su espectro de energía. Y la variación del espectro de energía y frecuencia a través del tiempo permite observar cambios en el sistema fluvial del río Goliaga y predecir comportamientos futuros. Bueno, muchas gracias amigos. Quiero terminar con este versículo bíblico. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 al versículo 32. Bueno, me despido. Muchas gracias, estimados amigos. He tratado de ser bastante práctico y dar una idea general de lo que he hecho en este paper presentado en el Congreso Latinoamericano de Hidráulica en México. Muchas gracias. Nos veremos en otra oportunidad.